Bueno, entonces, decíamos que para hallar, lo primero que tenemos que hacer para determinar ya sea los intervalos de crecimiento o los extremos relativos, lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir como esa secuencia de pasos. Vamos a sacar el dominio, que es todos los reales, en este caso, y vamos a sacar los puntos críticos, ¿sí? El primer paso va a ser sacar los puntos críticos. Los puntos críticos son, como decíamos, donde la derivada se anula, donde vale cero la derivada, o bien donde la derivada no existe, ¿sí? Entonces, estas dos cosas tengo que tener en cuenta para hallar los puntos críticos. ¿Cómo saco los puntos donde la derivada es igual a cero? Bueno, derivamos la función, primer paso, derivo la función, e igualo la función derivada se va a igualar a cero. La función derivada se iguala a cero. Obviamente queda determinada una ecuación. Y comienzo a resolver la ecuación. El 2 que está multiplicando acá, va a pasar dividiendo. Por lo cual me va a quedar 2 dividido por 2. Voy a hacer rápido esta cuenta. Esto es 1. Esto es igual a 1, 2 dividiendo 2 igual a 1. Luego acá, ¿cómo podemos arreglar el tema del... tengo un exponente negativo. La regla dice que cuando está elevado a un exponente negativo se invierte la base. Entonces podemos invertir la base, el exponente. La x se invierte, pasa abajo. Hay un 1 invisible, pasa arriba. Y el exponente se hace positivo. Y ahí puedo pasar la x esta que está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando para allá. Entonces me va a quedar, al pasar multiplicando esta x, que está dividiendo, cuando lo paso multiplicando me va a quedar x igual a 1/3 sería. Me está dividiendo, lo pasas multiplicando, como multiplicas por 1 es lo mismo, queda igual. Por eso queda ahí, queda igual. Ahí está. Bien. Entonces acá tengo que despejar x, ahí me conviene pasar, a ver, yo tenía esto, me conviene expresarlo como pasarlo de potenciación a radicación. ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? Esto era ahí, la raíz pasa como denominador y la potencia pasa como numerador. Yo tengo que hacer el proceso inverso ahora. Entonces el 3 sería la raíz. Sería raíz cúbica. Y el 1 pasa acá como potencia, pero la verdad que no tiene mucho sentido que me ponga a sacar eso, porque va a dar igual, queda igual. Bueno, ¿qué más? Ese 3 que está acá va a pasar ahora como potencia, porque tengo que despejar la letra x. O sea, despejo la x, esta potencia pasa de radicación pasa a potencia. O sea, pasa el 3, el índice 3 pasa como potencia. 1 al cubo quedaría. Y 1 al cubo es 1. Bueno, listo. X igual a 1. Todo esto que hicimos, todo este trabajo algebraico, es simplemente para determinar cuánto valía. Acá, para qué valor de x se anula la derivada. Y ese valor que acabo de encontrar ahí es uno de los puntos críticos. Quiere decir que en x igual a 1 hay un punto crítico. Ese es 1. ¿Sí? X igual a 1 es uno de los puntos críticos. Fíjense la abscisa en realidad del punto crítico. Ese sería 1. Yo voy a borrar acá y me voy a quedar con el 1 ese solamente, que es uno de los puntos críticos. Y tengo que ver si tengo... Bueno, acá tengo que ver esto, si hay. Entonces, x igual a 1 es punto crítico. Es uno de los puntos críticos. ¿Sí? Vamos a ver si hay uno más. Vamos acá. Dice que también existen puntos críticos donde la derivada no existe. ¿Cómo hago eso? Esto se hace igualando la función derivada a 0. ¿Cómo se encuentran los puntos donde la derivada no existe? Bueno, para hacer eso, a ver, para que se entienda básicamente lo que tenemos que hacer es, digamos, buscar si es que hay algún valor de x en el denominador que anule, que dé 0. ¿Sí? Que dé 0. A ver, dejo pausa el ejercicio ese. Mira. Si yo tengo esta función, por ejemplo, esta función, y supongamos que esa sea la derivada,
este valor donde la derivada no existe va a ser los valores que me hacen 0 en el denominador. O sea, ¿por qué? Porque no está definido, ¿verdad? La división no está definida para 0. Entonces esto sería distinto de 0, el denominador, y encuentro que x tiene que ser distinto de 2. Entonces concluyo que x igual a 2 es un punto crítico. ¿Por qué? Porque la derivada no existe para x igual a 2. ¿Por qué? Porque me hace 0 el denominador. O sea que esto, básicamente, para comprender, es mirar en la función derivada qué valor me hace 0 el denominador, sería, para que se entienda, ¿sí? ¿Qué valor me hace 0 el denominador? Obviamente que si la función derivada no tengo cociente, ¿qué denominador voy a mirar si yo tengo que mi derivada es, por ejemplo, x cuadrado más 5x, esa es la derivada. Yo no tengo denominador acá para igualar a 0. Entonces, esto no se haría porque no existen puntos donde la derivada se anule. O sea, perdón, donde la derivada no exista. ¿Por qué? Porque no tengo denominador. ¿Sí? Estos siempre van a ser con los denominadores de la función derivada. Y podemos decir que de alguna manera esto lo hacemos con los numeradores en realidad, o sea, con la parte de arriba. Sería con esta. Para esta función, digamos, tomo lo de arriba, igual a 0, despejo, y ahí encuentro x igual a menos 1. Quiere decir que x igual a menos 1 también sería un punto crítico porque es el valor que me hace que la derivada particularizada para menos 1 me dé 0. Y sí es 0, porque si yo pongo menos 1 más 1 me da 0. Y no importa lo que dé abajo, creo que da menos 3. 0 dividido en menos 3 es 0. O sea, conclusión. Esto se haría, ¿verdad? Con la función derivada, siempre con la función derivada, es igualar a 0, digamos, el numerador de la función derivada. Y esto sería igualar a 0 el denominador de la función derivada. Si es que tiene. Si no tiene, no tiene. No siempre va a tener puntos críticos. A veces tiene y a veces no. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0 a la función y buscar que me hace 0 acá arriba en el numerador. Y acá es buscar que me hace 0 en el denominador. Así sería básicamente. ¿Sí? Este es con el numerador y este con el denominador. Ahora, si retomamos nuestro ejercicio, yo tengo que ir a buscar ese denominador. Tengo que buscar esa x abajo en el denominador, si es que tiene. ¿Puedo acomodar esto para que esta x quede abajo? Sí se puede acomodar. Porque como está elevado a un exponente negativo, sabemos que todo número elevado a un exponente negativo se invierte la base y va a quedar así, ¿ves? Inclusive lo puedo poner, o sea, en realidad esto se invierte y queda 1 sobre x a la 1/3. Pero 2 por 1 es 2, se lo dejo así nomás. Menos 2. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí tengo la x abajo, como decíamos recién, que es lo que busco. Para hallar esto, donde no existe, busco donde, para qué valor de x el denominador abajo se hace 0. ¿Ves? Acá tengo la x en el denominador, ¿ves? Ahí está. Y ahí veo claramente, más allá de que esto después uno por supuesto lo puede escribir. A ver, esto después uno lo puede poner como así, como raíz cúbica, ¿no? No importa. Igual me doy cuenta que esta raíz cúbica va a ser igual a 0, o sea, esta expresión va a ser igual a 0, ¿verdad? Cuando x valga 0. Si yo paso este cubo para allá, despejo x, ahí encuentro que x vale 0. La raíz cúbica de 0 es 0, y no se puede dividir 2 por 0, no está definido. Entonces siempre esto implica hacer con la x, con el denominador, con la expresión del denominador. ¿Sí? Lo igualo a 0. Y esto hago con el numerador, si es que tiene. Como dice acá al comienzo, que directamente ahí ni siquiera lo he acomodado, directamente igualado a 0 y nada más. Esto igual a 0 y acá, si es necesario acomodar la función, la acomodan. ¿Acomodar para qué? Para que la x esté en el denominador. También se puede haber...
Sí, siempre, como acá, esto, sí, también, que es el mismo valor que hemos sacado, no, acá era 1. O sea que esta función presenta dos puntos críticos. Tiene, para x igual a 1, su derivada vale 0. Y para x igual a 0, su derivada no existe. Y eso se llaman puntos críticos. ¿Se entiende? Esto que estoy explicando es clave. Esto, no creo que te lo hayan dicho así en las clases cuando te lo han explicado, porque te estoy dando, digamos, la posta de, ve vos con este ejercicio, vos vas a poder, o sea, te estoy dando la tecla de cómo se sacan los puntos críticos, para que no tengas que estar dando vueltas, haciendo esto, aquello. Entonces vos con esto ya, si lo lees en alguna parte, ya vas a comprender, ya vas a entender. Bueno, así es. Entonces el punto crítico es así, donde se hace igual a 0, y esto que es buscar para qué valor de x se hace 0 el denominador. Repito, si es que tiene denominador. Acá yo tenía que acomodar para que esa x me aparezca en el denominador. Bueno, entonces el otro punto crítico es 0. También es punto crítico. ¿Sí? X igual a 0 es un punto crítico. Bueno, ¿qué hacemos con los puntos críticos? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. ¿Hacen intervalo ustedes? ¿Cómo encuentran los puntos críticos? Hacen como los intervalos. Claro, y elegimos un valor que esté entre esos intervalos. Claro. Y lo reemplazamos en la... Muy bien. Exactamente. Muy bien. No, es que a mí me gusta, yo hacía como una tablita también. Me gusta trabajar con una tablita, no sé si lo hicieron ustedes. Pero bueno, no hace falta que sea una tablita, pero bueno. A ver, estos son los puntos críticos y todo va a girar en torno a eso. Entonces, sabemos que el dominio es todos los reales. Entonces, yo vengo en la recta numérica, desde el menos infinito, me encuentro con el primer punto crítico que es en 0. Entonces va a ir desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Desde menos infinito hasta 0 sería. Después tenemos, acá está 0, ¿no? Acá está en 1. Ahí en 1 también tenemos un punto crítico, ¿eh? Y ahí se va hasta infinito. Sería de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0. A mí me gusta hacer así como tipo tablita, ¿ves? Entonces, de menos infinito a 0, de 0 a 1, y siempre estos son los puntos críticos. Una cosa más, acá hay que fijarse una cosa, ¿no? Que estos valores tienen que estar en el dominio, ¿no? La definición dice que los puntos críticos que hemos encontrado tienen que estar en el dominio. Si están en el dominio x igual a 1, pertenece al dominio. Ahí creo que en la parte práctica lo escriben ustedes, que x igual a 1 pertenece al dominio. Es importante decir eso. Tenés que aclarar y decir eso, que sí pertenece al dominio. Y después sí decir que es un punto crítico, porque si no, si el 0, por ejemplo, no estaba en el dominio, no es un punto crítico, pero igual, aunque no sea punto crítico, igual lo íbamos a usar acá para armar los intervalos. Aunque no sea punto crítico, igual lo íbamos a usar para sacar los máximos, para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y también máximo y mínimo. Bueno, y ahora como decía vos, le damos un valor prueba, ¿sí? Le damos un valor a x, le asigno un valor a x, el que vos quieras, no sé, o sea, un valor que esté entre menos infinito y 0. Siempre darle un valor ahí próximo a 0, no pongamos cosas, le podemos dar, no sé, por ejemplo, x puede ser igual a, para probar, ¿no? Valor prueba, x igual a menos 1, por ejemplo, ¿ves? Si x igual a menos 1, reemplazo en la primera derivada y vemos qué nos queda. A ver, o sea, yo haría f de menos 1. ¿Cómo queda esta función acomodada? ¿Cómo era? Ahí es así, raíz cúbica de 1 menos 2. La raíz cúbica, pero no es 1, es menos 1. Es menos 1. La raíz cúbica de menos 1 es menos 1. 2 dividido en menos 1 te da menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Ahí está, es negativo.
O sea que podemos decir, estoy viendo de cómo lo ponen acá, sería que la derivada en el intervalo de menos infinito a 2 es, la derivada de la función es negativa, ¿eh? Eso es un valor de prueba, se llama eso. La derivada de menos infinito a 0 es negativa. Ahí nomás puedo ya concluir, al lado voy poniendo, ¿ah? Entonces f es decreciente. No tengo espacio acá. Decreciente. Y ahí aclaramos dónde. Siempre hay que decir dónde. En el intervalo de menos infinito a 0. Después, era de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Damos, reemplazamos con otro valor que esté entre 0 y 1. Puede ser 0,5, medio. O sea, un medio, raíz cúbica, menos 2. 2 dividido por la raíz cúbica, de un medio, para que pongo paréntesis, un medio, me da 2,5, me da positivo porque le restamos 2, da positivo, da mayor que 0, da mayor que 0. Entonces la derivada acá es mayor que 0, entonces f es creciente. En el intervalo que va de 0 a 1. Bueno, me falta el último, de 1 a 0, perdón, de 1 a infinito. Ponemos infinito porque el dominio es todo real, ¿no? Ojo con eso, porque si la función se trababa, si llegaba hasta 5, por ejemplo, sería de 1 a 5, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta si realmente era todos reales. O sea, hay que tener en cuenta el dominio de la función, porque supongamos que hubiera tenido una función que sea 1 sobre x menos 2, ¿eh? Esta función, por ejemplo, no toma el valor 2 en el dominio, y ahí también lo tendría que hacer un corte, porque el dominio sería todo real menos el 2, entonces sería de menos infinito a 0, de 0 a 1, y acá sería de 1 a 2, porque el 2 no está en el dominio, ahí tendría un salto ahí, de 1 a 2, y después de 2 a infinito. Así que cuidado con los valores del dominio. Ese valor que queda restringido del dominio siempre suele aparecer acá, ahí. Que no lo toma, fíjate que tengo paréntesis, no lo toma, pero ahí también hay que incluirlo a ese valor que queda restringido del dominio. Bueno, y por último, le vamos a dar el valor 2, que es el más fácil. La raíz cúbica de 2, bueno, ahí va a dar negativo. Va a dar negativo. (1,58) es menor que 2, es negativo. Entonces la derivada es menor que 0. Entonces f es decreciente. Yo estoy abreviando acá porque no tengo espacio y vos querés poner ahí todo. ¿Dónde? Hay que ponerle intervalo de 1 a infinito. Entonces fíjate vos cómo con los puntos críticos pudimos analizar los intervalos de crecimiento. A veces ponen intervalo de y o crecimiento. ¿Cómo escriben ustedes acá? A ver cómo aparece. Intervalo de crecimiento barra decrecimiento. Bueno, es lo mismo. Crecimiento, decrecimiento. Bueno, y para cerrar, ya me tengo que ir. Faltan 5 minutos para que comience la próxima clase. Te digo qué pasa con los máximos. Esa es la ventaja que tiene de hacer el criterio de la primera derivada, que ahora vos podés decir si tiene máximo o mínimo, qué tiene, extremos relativos. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que la función de menos infinito, voy a borrar esto, no quiere decir que este sea la gráfica de la función, pero yo puedo asegurar por lo que me dice acá, dice que de menos infinito a 0 la función es decreciente. Entonces imagínate que haga esto, baja, perdón, está diciendo mal. Baja la función.
Y después, de 0 a 1, de 0 a 1, la función sube de nuevo porque dice que crece. Vamos a suponer, no es esta la función, pero supongamos que sea esta la función. Ahí en 0 donde se está produciendo, sería más o menos algo así, ahí en el valor 0 es donde se está produciendo, ¿ves? Baja la función, no hace falta dibujar, te estoy mostrando para que vos veas. Baja la función, decrece. Y a partir de ese 0, de 0 a 1, la función vuelve a crecer de nuevo. Entonces concluyo, aparte no hace falta que hacer dibujo. Si baja y sube, hay un mínimo relativo. ¿Dónde? Ahí, en 0. Ahí es donde se produce el cambio de crecimiento. Ahí es donde hay un mínimo relativo. ¿Cómo escriben ustedes ahí? A ver, flechita, ¿verdad? Ponen ahí para que abajo. Ahí está. Aclaran ahí abajo que 0, así ponen, estoy viendo cómo está la capa. 0 pertenece al dominio, ponen así, y entonces ponen una condición que tiene que cumplir. Entonces, mínimo relativo. Mirá, voy a usar esta notación de MR, Sebastián, que usan mucho algunos, no sé, no veo que ustedes hayan puesto, pero te estoy abreviando acá, mínimo relativo. ¿Sí? Mínimo relativo se usa así, se pone una M y una R minúscula. Mínimo relativo y el punto es 0, no lo tengo el valor de I. Entonces, como no lo tengo, y si quiere lo puede calcular, pero no hace falta, puede poner así. Ya se sabe que este es el valor de I. Así lo va a escribir. Entonces ahí hay un mínimo relativo. Bueno, y ¿dónde más? En este también. Estaba acá, todo amontonado acá. Acá pasa lo mismo. De 1 a infinito decrece la función. O sea, primero crece y después decrece, ¿ves? Crece y después decrece. Y en 1 pasaría lo mismo. Pondríamos 1 pertenece al dominio de la función f, o como se llama la función. Entonces, mínimo creo que ponían mínimo también con n minúscula. Máximo era con m mayúscula, así se utilizaba. Yo te estoy diciendo esto que en algunos cursos sabían usar así, ¿no? Usaban una m minúscula para indicar mínimo relativo, una forma de abreviar la palabra mínimo relativo. Y máximo relativo es con m mayúscula. Yo porque no tengo espacio, vos podés escribirlo, pero por eso te digo, lo escribo así porque no tengo espacio. Entonces, en el punto 1, f de 1. Y ahí está. Y ahí tenemos la función. Ahí está el análisis. Esos son los extremos. Tiene extremos en 0 y en 1, porque ahí la función cambia. Bueno, Sebastián, me tengo que ir, son las 7. Me tengo que ir porque tengo clase ahora. Y encima tengo que terminar, ahora el partido empieza a las 8, ¿no? Así que, bueno.